Les voy a compartir las diapositivas para que luego las puedan revisar. También si hay alguna pregunta, por favor, realizarla para ir dejando todo claro, que las definiciones vayan quedando claras y poderle sacar provecho a esta sesión. No sé si tienen audio para que puedan hacer preguntas o las van a estar haciendo mediante el chat. ¿Las van a realizar mediante el chat o tienen audio alguno de... Hola, buenas noches, Liz. Yo sí tengo audio, no sé si me escuchan. Ok, entonces cualquier duda o consulta de los ejercicios que se van a desarrollar la puede realizar con audio para escucharle, porque como no voy a estar viendo el chat para poder responderle en el momento, vamos a iniciar. Bien, la tutoría del día de ahora estaba programada para el día de ayer. Se colocó a esta hora con el fin de que pudieran asistir y le saquemos provecho a esto. Geometría Euclidea 2 es la tutoría de repaso número 1. Siempre yo soy el tutor virtual, que mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Mauricio Calle Ramírez, la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para comenzar los contenidos, los problemas a desarrollar, hemos tomado a bien retomar lo que es la definición de vectores linealmente independientes en una primera instancia, porque en el material esta definición no aparece y es requerida para la realización del primer ejercicio de la tarea. Entonces, vamos a ver primero lo que es la definición de vectores linealmente independientes. Leamos acá, dice que dado un conjunto de vectores U1, U2, hasta UN, se dice que el conjunto es linealmente independiente cuando la ecuación vectorial alfa sub 1 por U sub 1 más alfa sub 2 por U sub 2 más punto suspensivo hasta alfa sub n por U sub n es igual a 0, tiene una solución, y esta solución es trivial, es decir, que cada uno de esos escalares sean iguales a 0. ¿Ya? Esa es la definición de vectores linealmente independientes. ¿Qué podemos observar acá? Que este es un conjunto de vectores, como lo dice la definición. Si nos fijamos, aparece entre llaves porque nos está denotando lo que es un conjunto. En el problema 1 de la tarea aparecen únicamente dos vectores. Aquí lo hemos definido para n vectores. Entonces vamos a decir que estos n vectores son linealmente independientes si los podemos escribir como una combinación lineal por escalares, ¿ya? Igual a 0, y eso nos implica que todos esos escalares sean 0. Es decir, que si nosotros queremos probar que un conjunto es linealmente independiente, solo tenemos que probar que al escribirlo de esta ecuación de esta forma, cada uno de esos escalares es 0. Eso es lo único que tendríamos que demostrar para probar que un conjunto es linealmente independiente. ¿Ya? Aquí dice que tiene una solución, solo una No se le solución. escuché, ¿Hola? no le escuché la última parte cuando mencionó lo que había que demostrar. No, es que ahorita estamos con lo de la definición. Les digo que si quiere probar que un conjunto de vectores es linealmente independiente, solo hay que escribir como una combinación lineal igualada a 0, es decir, escribir esta ecuación de esta forma y probar que cada uno de estos escalares es 0. Si probamos que al escribirlo de esta forma la única solución es que todos ellos sean 0, todos los escalares sean 0, entonces hemos probado que son linealmente independientes. Ok, gracias. No sé, ¿estamos claros en la definición? En realidad es eso. Por ende, si quisiéramos probar que son linealmente dependientes, que es lo contrario a independiente, es decir, que tendríamos que probar que al menos uno de ellos no es 0. Los conceptos van agarrados de la mano. En este caso, como solo utilizan en la tarea lo que es linealmente independiente, es esta definición la que utilizarían. ¿Ya? Pasamos a lo que es el primer problema. Si se fijan, se ha seleccionado problemas que se parecen a los que tienen en la tarea. ¿Ya? En este caso nos dice el problema 1 que demostremos que si tenemos el conjunto formado por vectores u, b, que es linealmente independiente, entonces también lo es
el conjunto U más B y U menos B. Fijémonos en algo. Nuestra hipótesis en este caso es que estos dos, el conjunto formado por estos dos vectores es linealmente independiente, ¿verdad? Y necesitamos probar o queremos probar que al sumar U más B, U menos B, este conjunto también es linealmente independiente, ¿ya? Partiendo de la base de que el conjunto de U, B, los dos vectores son linealmente independientes. Hola, hola. No sé hasta dónde habían logrado escuchar de lo que llevábamos. A iniciar iba el problema 1, licenciado. Iniciar el problema 1. Sí, Ok, lo voy sí, a en ese poner. momento se cortó. Ok, entonces ahorita lo voy a reanudar. Para la demostración del problema 1, tomamos la hipótesis de que el conjunto formado por los vectores U y B es linealmente independiente, que es lo que nos mostraba la hipótesis. ¿Qué implica esto? Por definición, si escribimos la combinación lineal alfa 1 por U más alfa 2 por V, eso igualado a 0 tiene una única solución, es decir, esta ecuación, la única solución es la trivial, es decir, que alfa sub 1 y alfa sub 2 son ambos 0, es decir, ambos son iguales a 0. Esto por definición de vectores linealmente independientes. ¿Ya? Es nuestra hipótesis. Ahora queremos demostrar que tanto el vector U más V y el vector U menos V también forman un conjunto linealmente independiente. Vamos a escribirlo para eso como una combinación lineal, multiplicando los escalares beta 1 por el primer vector, que es U más B, más beta 2 por el segundo vector, que es U menos B. Esto igualado a 0. Vamos a probar de que tanto beta 1 como beta 2 son ambos ceros. Si logramos probar eso, hemos probado que tanto este vector, el vector U más B, como el vector U menos B, son linealmente independientes, forman un conjunto linealmente independiente. ¿Ya? Ahora distribuimos el producto por escalar. Esto nos da beta 1 por U más beta 1 por V. Y de igual forma distribuimos el producto por escalar acá también. Sería beta 2 por U menos beta 2 por V igual 0. ¿Ya? Ahora asociamos los que tienen el vector U y los que tienen el vector V. ¿Ya? Asociaríamos beta 1 por U más beta 2 por U más beta 1 por V menos beta 2 por V igual 0. Ahora, por propiedad de producto por escalar, esto es igual a tener beta 1 más beta 2, factor de U. Y aquí tendríamos beta 1 menos beta 2, factor de V. ¿Ya? Pero por hipótesis, volviendo a la anterior, teníamos de que como U y V eran linealmente independientes, si yo escribo una combinación lineal de U y V por escalares igual a 0, eso implica que ambos escalares son ceros. ¿Ya? Y en este caso aquí hemos llegado, hemos escrito, perdón, hemos logrado escribir un escalar por el vector U más otro escalar por el vector V igual a 0, y como U y V son linealmente independientes, eso implica que el beta 1 más beta 2 es igual a 0 y el beta 1 menos el beta 2 es igual a 0. Es esto lo que podemos concluir. Ahora bien, para que dos escalares al sumarlos nos den 0 y restado nos den 0, esto al mismo tiempo únicamente se cumple cuando ambos son ceros. Entonces ahí hemos probado que beta 1 y beta 2 son 0. Entonces hemos escrito el vector U más B y el vector U menos B como combinación lineal de beta 1 y beta 2 igual a 0, y la única solución que tiene es cuando beta 1 y beta 2 son 0. Entonces ahí hemos probado que tanto U más B como U menos B, U menos B son linealmente independientes, que es lo que queríamos demostrar en el problema 1. Para el problema 2 tenemos que demostrar dos igualdades. La primera, que la norma de U más B elevado al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más dos veces el producto interno de U con B más la norma de B elevado al cuadrado. Y la segunda relación que nos pide que demostremos es que el producto punto de U con B es igual a 1 medio
de la norma de u más b al cuadrado menos la norma de u al cuadrado menos la norma de b al cuadrado. Vamos a demostrar primero la primera igualdad. Podemos partir de izquierda y llegar a lo que tenemos a la derecha, o partir de la derecha y llegar a lo que tenemos a la izquierda. En este caso, para demostrar esta igualdad, vamos a recordar una definición de producto punto, que tenemos que la norma de u elevado al cuadrado es como que tengamos el producto punto de u por u. ¿Ya? Ahora veamos, vamos a partir del lado izquierdo. Aquí tenemos la norma de u más b al cuadrado. Eso va a ser igual a u más b punto u más b, que es lo que tenemos acá por esta definición de producto punto. ¿Ya? Ahora recordemos que el producto punto se comporta como que si fuese polinomio. Podemos multiplicar el producto desarrollando el producto punto. Nos quedaría u punto u más u punto b más b punto u más b punto b, que es lo que se ha desarrollado en este paso acá. Pero siempre aplicando esta definición, como tenemos que u punto u es la norma de u al cuadrado, lo podemos reemplazar. Y también recordemos que el producto punto es conmutativo, entonces b punto u es igual a u punto b. Podemos conmutarlo, y de igual forma aquí b punto b es igual a la norma de b al cuadrado, siempre por esta definición que tenemos acá. Ahora sumamos, bajamos la norma de u al cuadrado, bajamos la norma de b al cuadrado y sumamos u punto b más u punto b sería 2 veces u punto b. Y ahí hemos probado lo que es la relación, la primera igualdad que nos pedía demostrar el problema 2. Ahora bien, vamos a demostrar la segunda igualdad. ¿Ya? Para ello vamos a partir del resultado que acabamos de demostrar, es decir, de este resultado. Como ya probamos que esta igualdad es cierta, podemos partir de ella para probar la siguiente igualdad. ¿Ya? Partiremos desde este enunciado, desde esta igualdad que acabamos de demostrar, y llegaremos a esta. ¿Ya? Bien, aquí como recordemos que tanto la norma de u al cuadrado como el producto punto de 2 veces u punto b y la norma de v al cuadrado son números reales, y este también es un número real. Entonces todos estos heredan propiedades de los números reales. Yo aquí tengo la norma de v al cuadrado sumando, la puedo pasar a restar. De igual forma la norma de v al cuadrado la puedo pasar a restar del lado derecho al lado izquierdo. Me queda entonces al lado derecho únicamente 2 veces el producto punto de u con b. ¿Ya? Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y esto lo podemos reescribir como un medio de la norma de u más b al cuadrado menos la norma de u al cuadrado menos la norma de b al cuadrado. Que esto es igual a u punto b, que es lo que queríamos demostrar en esa igualdad. Con eso quedaría demostrado lo que es el problema 2. Vamos a pasar ahora a lo que es el problema 3. En el problema 3 nos pide calcular la norma de 2u más 4v elevado al cuadrado, sabiendo que la norma de u es 1 y que la norma de v es 2, y que la medida del ángulo entre u y b es 2 pi tercios. ¿Ya? Bien, ahora partiremos de la norma de 2u más 4v elevado al cuadrado. Por la definición que acabamos de recordar anteriormente, eso sería igual a tener el producto punto de 2u más 4v punto 2u más 4v. Y siempre, como se puede comportar como polinomio, tendríamos 2 por 2, 4 u punto u, más 2 por 4, 8 u punto v, más 4 por 2, 8 v punto u, más 4 por 4, 16 v punto v. Y ahora para el siguiente paso, como la norma, el producto punto de b punto u es conmutativo, vamos a reescribir este 8 multiplicado por v punto u como 8 u punto v. Esto para poderlo sumar con el que ya tenemos acá. Ahora bien, el 4 en norma de u al cuadrado y el 16 norma de v al cuadrado, solo lo bajamos y sumamos 8 y 8, nos da 16 u punto v, y llegamos a este paso que tenemos acá. Pero tenemos también de que conocemos que la norma de u
es 1 y la norma de V es 2. Podemos reemplazarlo acá. Aquí tendríamos 1 al cuadrado y aquí tendríamos 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Y 2 al cuadrado es 4 por 16, 64. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos realizado en este siguiente paso? En la primera línea solo copiamos únicamente la expresión que ya teníamos, operamos, aquí nos daba 4, acá nos daba 64, sumamos 4 más 64 nos da 68, perdón, y tendríamos más 16 u punto v. Ahora solo tenemos que calcular el producto punto de u con v. Para ello tenemos que u punto v por definición es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces el enunciado ya nos decía que la medida del ángulo que está entre u y v es 2 pi tercios. Entonces coseno de 2 pi tercios sabemos que es menos 1/2. Ahora menos 1/2 por 1 por 2. 1 por 2 nos queda 2, por menos 1/2 nos queda menos 1. Entonces aquí hemos encontrado que que el producto punto de u con b es menos 1. Eso lo podemos reemplazar acá, que es lo que hacemos en el siguiente paso. Teníamos de que la norma de 2u más 4v al cuadrado era igual a 68 más 16 u punto v. Ahora bien, u punto v era menos 1 por 16, menos 16, 68 menos 16 nos da 52. Entonces hemos encontrado que la norma de 2u más 4v elevado al cuadrado es 52. Y con esto tenemos resuelto lo que es el problema 3. Vamos a pasar ahora a lo que es el problema 4. Bien, si no hay alguna otra duda sobre el problema 3, pasamos a lo que es el problema 4. En el problema 4 nos pide demostrar que u es perpendicular a v menos u, que v es perpendicular a w menos u, y que eso implica, o entonces, w es perpendicular a u menos p. Bien, para comenzar tenemos que tener claro que acá lo que nos está dando como hipótesis son estos dos expresiones, es decir, que u es perpendicular a v menos w, a v menos w, y que v es perpendicular a w menos u. ¿Ya? Y con esta hipótesis debemos probar que w es perpendicular a w menos u. ¿Ya? Por definición de vectores perpendiculares, tenemos que dos vectores son perpendiculares cuando el producto interno entre ellos es 0. ¿Ya? Entonces vamos a partir de esa hipótesis, es decir, u es perpendicular a v menos u, que es lo que tenemos acá. Eso implica, por definición, que el producto interno de u con b menos u debe dar 0. ¿Ya? Esa es nuestra hipótesis, es nuestra garantía esta. Ahora bien, distribuimos el producto interno, nos quedaría u.v menos u.w, ¿ya? Igual a 0. Pasamos a sumar menos u.w y llegamos a que el producto interno de u con v es igual a u.w. ¿Ya? De igual forma, tomamos la segunda expresión que nos da la hipótesis, es decir, que v es perpendicular a w menos u, y esto nos implica que el producto interno de v con w menos u debe ser 0. Acá desarrollamos de igual forma que acá arriba el producto interno de u.w menos u va a ser igual a u.w menos u.v.u. ¿Ya? Y otra vez acá, este menos v.u lo pasamos a sumar al otro lado, es decir, con signo positivo, y tenemos que el producto interno de v.w es igual al producto interno de v.u. ¿Ya? Estas son nuestras dos hipótesis, o es lo que hemos desarrollado de las dos hipótesis que teníamos. ¿Ya? Estas dos ecuaciones. Ahora bien, utilizando esas dos ecuaciones vamos a demostrar que w es perpendicular a v menos u. ¿Ya? Si queremos probar eso, ¿qué es lo primero que tenemos que probar? Que el producto interno de w con u menos v, es 0. ¿Ya? Entonces vamos a partir de ahí.
¿Ya? Como debemos probar que son perpendiculares, el producto interno debe ser cero, pero eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a partir de este hecho. ¿Ya? Entonces, v punto u menos v va a ser igual a distribuir el producto punto, ¿verdad? Aquí me quedaría w punto u menos w punto v. ¿Ya? Aquí fijémonos en algo. Aquí tenemos w.v. Recordemos que el producto interno es conmutativo, entonces esto lo podemos escribir como v.w. ¿Por qué hacemos esto? Porque veamos acá, aquí tenemos v.w, no tenemos w.u, entonces para poder reemplazar los valores que habíamos obtenido de nuestras hipótesis, necesitamos tenerlos de esa forma. Entonces por eso escribimos en lugar de w.u, u.w. Recordemos que estas expresiones son equivalentes. De igual forma acá teníamos w.u y vamos a tener u.w. ¿Ya? Ahora bien, de las hipótesis teníamos que u.v es igual a u.w y que v.w es igual a v.u. ¿Ya? Solo tenemos que reemplazar en esta ecuación nuestras hipótesis. Como u.w es igual a u.u, yo reemplazo esto y coloco u.v. De igual forma acá tengo menos v.u, entonces v.u es igual a v.w y aquí tenía v.w, entonces reemplazo por el valor y me quedaría u.u menos v.u. ¿Ya? Ahora fijémonos que este v.u yo lo puedo conmutar también porque por lo mismo que el producto interno es conmutativo. Entonces v.u yo lo puedo escribir como u.v. Ahora fijémonos, u.v menos u.v, al realizar esta resta obtenemos 0. ¿Y qué hemos probado? Fijémonos, hemos probado que el producto interno de w con u menos v es 0. ¿Y qué implica eso? Eso implica que tanto w, el vector w, como el vector u menos v son perpendiculares, que es lo que nos pedía demostrar el ejercicio. ¿Ya? Y partimos de la base que u era perpendicular a v menos w y que b era perpendicular a w menos u. Y con eso tendríamos resuelto lo que es el problema 4. No sé si sobre esto hay alguna duda. Recordemos que aquí solo se están aplicando las definiciones que están en el material, lo que hemos leído. Aquí solo es para reforzar los conceptos, que tengamos claro y puedan desarrollar sus ejercicios. Ok. Entonces vamos a pasar al último problema, problema 5. ¿Ya? Aquí nos da 3 vértices, A, B, C, vértices de un triángulo equilátero de lado unitario y nos pide calcular el producto punto, la suma, es decir, el producto punto A punto B, punto B, a B, el vector AB, punto el vector BC, más el vector BC, punto el vector CA, más el vector CA, punto el vector AB. ¿Ya? Es decir, el producto punto de AB con BC, más el producto punto de BC con CA, más el producto punto de CA con AB. ¿Ya? Ahora bien, pero leamos el enunciado. Nos dice que es un triángulo equilátero. Desde ahí sabemos que el lado AB, la longitud de AB es igual a la de BC, que es igual a la de CA. Es decir, los tres vectores tienen la misma longitud, es decir, la misma norma, ¿ya? La norma de AB es la misma que de BC y la misma que de CA. Hasta aquí, cuando nos dice equilátero. Del lado unitario, cuando nos dice del lado unitario nos está diciendo cuánto es la longitud de AB, de BC y de CA. Como son iguales y es unitario, nos está diciendo que la norma es 1, es decir, la norma del vector AB es 1, la del BC es 1, la del CA es 1 y tenemos ya las normas y tenemos para calcular eso. ¿Qué más nos está diciendo el enunciado? Nos dice que es equilátero. Al ser equilátero, perdón, tenemos que los tres lados son iguales y también los tres ángulos son iguales, ¿ya?
Entonces tenemos que si los ángulos internos de cualquier triángulo miden 180 grados, dividimos 180 entre 3, ¿ya? Y nos da 60 grados, es decir, pi tercios. ¿Ya? Cada ángulo de acá valdría lo que es 60 grados o pi tercio. Entonces procedemos a calcularlos uno a uno. Vamos a calcular primero lo que es, bueno, aquí está la explicación un poco de la que les estaba dando. Solo que yo les dije 60, pero ya vamos a ver por qué he marcado 120 y no 60. Ya lo vamos a explicar más adelante esto. Aquí, igual, como es equilátero del lado unitario, nos está diciendo que la norma de AB es 1, la de BC es 1 y la de CA es 1. Las tres normas son 1, ¿ya? Ahora bien, vamos a hacer el análisis de por qué tomamos el ángulo de 120. Fijémonos, aquí tengo exactamente el mismo triángulo que tenía dibujado al inicio, solo que he pasado, por ejemplo, acá. Veamos, este vector rojo es como que lo he copiado y lo he pegado acá arriba para que tengan el mismo lado inicial. ¿Por qué hacemos eso? Porque según el material, cuando nosotros vamos a calcular el producto interno de dos vectores, tomamos el ángulo que está formado entre ellos, pero no, aquí tenemos, por ejemplo, fijémonos el lado final del vector rojo con el lado inicial del vector azul, pero el material nos dice que el ángulo que se toma es el que se forma al juntar los vectores por su lado inicial. Es decir, yo trasladé este vector rojo para acá arriba para que tengan el mismo punto inicial que el vector BC. Este sería el vector AB y este sería el vector BC, ¿ya? Ahora, bien, ¿cuánto mide este ángulo? Si yo sé que el ángulo interior del triángulo vale 60, ¿cuánto debe valer el complemento para que llegue a ser un ángulo llano? Es decir, si yo sé que el ángulo llano vale 180 grados, le resto los 60 del ángulo interno del triángulo y obtengo lo que es el ángulo que se forma complementario al unir los vectores por su punto inicial, que sería 120. ¿Ya? Yo sé que desde acá hasta acá vale 180, si le resto los 60 de esta porción, me queda el 120. ¿Ya? Y eso lo tengo que hacer con cada uno de los lados, porque aquí este rojo con este azul únicamente estoy representando lo que sería el producto interno de AB con BC, que sería la norma de A por la norma de AB, perdón, por la norma de BC por el coseno del ángulo entre ellos, y el ángulo entre ellos sería 120. Para el vector BC punto CA, de igual forma, yo sé que este vale 60. Si yo copio el vector C, lo traslado para unirlos por su punto inicial acá abajo, yo sé que también ese ángulo vale 120, ¿ya? Porque el interno vale 60, para llegar a 180 le faltan 120. Y de igual forma se hizo para este. Se trasladó el vector CA para acá, siempre para unirlo por su punto inicial, y tenemos que el interno vale 60. Entonces acá debe valer 120, que es lo que he trasladado acá. Es decir, el ángulo comprendido entre AB y BC es 120. Esto recordemos que es por unirlos por su punto interior, porque acá en la hipótesis lo único que nos dice que es equilátero, y al ser equilátero, perdón, sabemos que los tres ángulos son iguales y que valen 60 grados, pero son los ángulos estos de acá que están del triángulo, es decir, donde no están unidos por su punto inicial. Entonces debo hacer esos traslados para poder sacar los ángulos y aplicar la definición que tenemos en el material, ¿ya? Aquí se les hizo el pequeño bosquejo para que comprendamos esa idea, ¿ya? Ahora vamos a lo que es a calcularlo, ¿ya? El producto interno del vector AB con el vector BC es igual a la norma de AB por la norma de BC por el coseno del ángulo comprendido entre ellos al unirlos por su punto inicial. Ahora bien, como era triángulo equilátero del lado unitario, yo sé que esta norma es 1 y que esta también es 1. Yo tengo 1 por el coseno de 120, que es el ángulo entre ellos, ¿ya?
Y el coseno de 120 ya vimos que nos da, que es el mismo coseno de menos 2 pi tercios, que nos da menos un medio por uno nos queda menos un medio. ¿Ya? El mismo razonamiento aplica para el producto interno del el vector BC con el vector CA, que tenemos que es igual a la norma de BC por la norma de CA por el coseno del ángulo entre ellos. El coseno del ángulo entre ellos sigue siendo 120, la norma sigue siendo 1 del vector BC y la del CA sigue siendo 1. Al multiplicarlo también tengo menos un medio, y de igual forma para el producto interno del vector CA con el vector AB, ya que es la norma de CA por la norma de AB por el coseno del ángulo entre ellos. Nuevamente el ángulo entre ellos es 120 y las normas son 1 y 1, y al multiplicar eso nos da menos un medio. ¿Ya? Y el ejercicio nos pedía que encontráramos esos productos internos y los sumáramos. ¿Ya? Ahorita ya calculamos estos productos internos, solo tenemos que sumarlos. ¿Ya? Tenemos que el primer producto nos dio menos un medio, el segundo menos un medio, el tercero menos un medio. Y si lo sumamos, eso sería menos un medio, más menos un medio, más menos un medio. Y sería igual a menos 3 medios. ¿Ya? Como tienen el mismo denominador y tienen el mismo signo, solo colocamos el mismo denominador y sumamos 1 más 1 más 1, menos 3 medios. Y con esto hemos resuelto lo que es el problema 5, que era calcular la suma de esos productos internos. No sé si tienen alguna duda sobre este problema. Está bastante claro, licenciado. Bien, me acabo de fijar de que la grabación no se paró en algunas partes. Voy a ver si le grabo un video completo con la explicación de todos los ejercicios. Se los voy a subir a YouTube y se va a colgar en la plataforma para que ahí puedan revisarlo si gustan luego, y podamos tener más claro los conceptos que se han aplicado. Por hoy creo que sería solo esto.